Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Nelly. ¿Nos puede escuchar? Sí, le escucho. Ya vamos a hacer el tema. Ahorita voy a poner las diapositivas. A ver, me avisan si se ve las diapositivas, ¿ya? Sí, se ve, doctora. Sí, doctora, sí se ve. Ya, entonces el tema que vamos a tocar conmigo es el manejo quirúrgico de las cardiopatías congénitas y grandes vasos. Yo soy la doctora Taipe, jefe de cirugía pediátrica y especializada. Soy cirujano cardiovascular pediátrico, ¿no? Bueno, los pacientes con cardiopatías congénitas que recibimos en el hospital son bebitos, ¿no? Algunos ya han nacido en otras instituciones o son transferidos a nosotros con una cardiopatía congénita de tratamiento médico o quirúrgico. Otros vienen gestantes también que vienen a dar a luz para hacer cirugías programadas.
también con diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas. Ahora, para entender el mundo de las cardiopatías congénitas tenemos que retroceder al periodo embrionario, que es donde se producen estas anomalías, ¿no? Durante el periodo embrionario, más o menos el día 18, se va a formar un área cardiogénica en el embrión, en la región cefálica. Esta área cardiogénica va a dar origen a los vasos primitivos. Estos vasos primitivos van a fusionarse y van a formar unos tubos endocárdicos. Estos tubos endocárdicos van a presentar flujo sanguíneo más o menos el día 20 de gestación. Estos tubos van a fusionarse el día 21, formando un tubo cardíaco primitivo. Este tubo cardíaco primitivo va a dar origen a los truncos arteriosos, ¿no? Tanto la aorta como la pulmonar, y el bulbus cordis y el ventrículo primitivo. Este tubo cardíaco va a dar un giro contrario a las manecillas del reloj, como un asa, ¿no? Como una S. Entonces, esto va a permitir que los ventrículos terminen abajo y las aurículas asciendan, ¿no? Por fuera, al día 35, vamos a tener ya las aurículas arriba y los ventrículos abajo. Y el arco aórtico son como 6, 7 arcos aórticos, ¿no? Que van a involucionar y va a quedar uno solo definido. Ahora, ¿qué pasa por dentro? Por dentro, a las 4 semanas de gestación, vamos a tener 4 cavidades cardíacas, una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo, ¿no? Más o menos. ¿Aló? ¿Aló, sí? ¿Aló? Aló, buenas tardes. Que tenemos el servicio técnico ayer me dejó una estufa. Ya, ¿le puedo llamar? ¿Le puedo llamar? Estoy en una reunión. Ya, gracias. Ay, disculpe, dejé un equipo para reparar y me están devolviendo. Ya. Entonces, ¿se escucha bien el audio, las imágenes? Sí, doctora, ¿Aló? sí se escucha bien. Y sí se ven su diabetes. Ya. Entonces, más o menos a las 8 semanas de gestación vamos a tener el corazón con sus 4 cavidades. Ya vamos a ver el septum interauricular. Va a estar formado por un septum primum, primario, y un septum secundum o secundario, ¿no? El tabique interventricular va a estar formado por su porción muscular y la porción membranosa. Y vamos a tener ya las válvulas. Las válvulas, en el lado derecho vamos a tener a la válvula tricuspide. Y en el ventrículo izquierdo vamos a tener a la válvula mitral. Esto es importante porque durante este periodo de formación se tiene que tabicar, ¿no? Se tiene que hacer el tabicamiento. Si no se diera este tabique, ya sea el tabique primario o el tabique secundario, el pacientito o el bebito va a nacer con una malformación congénita, conocida como una comunicación interauricular. Si no se forma el tabique secundario, va a tener una comunicación interauricular tipo ostium secundum, que es el más frecuente, ¿no? Y si no se forma el tabique primario, va a tener una comunicación tipo ostium primo, interauricular. Ahora, ¿qué pasa en el septum también? En el septum interventricular, si no se forma el tabique, la porción muscular, vamos a tener una comunicación interventricular tipo muscular. Y si no se forma la porción membranosa, vamos a tener una comunicación interventricular tipo perimembranoso, ¿no? En resumen, este tubo cardíaco, el día 22, vamos a tener la distribución de un tronco arterioso, un bulbo arterioso, un ventrículo primitivo, una aurícula primitiva y el seno venoso con las venas cavas, ¿no? Importante de esta estructura es que de los troncos arteriosos salen la aorta y la pulmonar. El bulbo arterioso nos va a dar el ventrículo derecho, el ventrículo primitivo nos va a dar el ventrículo izquierdo, la aurícula primitiva va a originar la aurícula izquierda
y el seno venoso a la aurícula derecha. Importancia del seno venoso, que aquí se va a dar origen al nodo sinoauricular. Ahora, en cardiología pediátrica tenemos que entender la nomenclatura para poder entender, ¿no?, qué es el situs, qué es la levocardia, la destrocardia, ¿no? Entonces, el situs es la posición que adopta la orejuela derecha. Normalmente en el lado derecho, si encontramos la orejuela en el lado derecho, diremos que es un situs solitus. Si lo encontramos en el lado contrario, diremos que es un situs inversus. Y si está en el medio, un situs ambiguus. Entonces, la orejuela, la posición de la orejuela nos da el situs cardíaco. Ahora, la posición de la punta o el ápex cardíaco nos va a dar si está en posición de levocardia, está en mesocardia o está en dextrocardia. Normalmente el corazón está dirigido hacia el lado izquierdo, más o menos en un eje de 60, 69 grados, ¿no? Hacia el lado izquierdo y hacia adelante. Entonces, si te dicen un informe cardiológico que es un paciente con situs solitus y en levocardia, pues es un paciente normal, ¿no? Si tiene un situs solitus, pero en dextrocardia es que la punta o el ápice está hacia el lado contrario, ¿no? Ahora, si hay un situs cardíaco, también hay un situs visceral. Nosotros hacemos el examen clínico a los bebitos, les palpamos el hígado, ¿no? Si el hígado está en la derecha, normalmente debe ser un situs solitus o un situs visceral, normal. Si palpamos el hígado en el lado izquierdo, pues vamos a pensar que es un situs inversus o es un síndrome de Cartagener, mal rotación intestinal o un situs visceral invertido, ¿no? Entonces, eso es frecuente en los niños, hacer la evaluación y hacer el diagnóstico al nacer. Ahora, en cuanto a la circulación, ¿qué pasa con la circulación fetal? Durante la vida fetal tenemos 3 channels, 3 comunicaciones en el corazón, ¿no? Tenemos el conducto arterioso, que comunica la arteria aorta con la pulmonar. Tenemos el foramen oval, que va a unir ambas aurículas, y el conducto venoso, que va a unir a la vena umbilical con la vena cava inferior. ¿Qué pasa durante el nacimiento? Al nacer, el bebé expulsa el líquido pulmonar que está durante la vida fetal y este pulmón se llena de aire. Este cambio de agua a aire hace que las resistencias vasculares pulmonares disminuyan. Entonces, al disminuir la resistencia vascular pulmonar, se invierte el shunt, el flujo de sangre, ¿no? Normalmente en la vida fetal, la mayor presión es en el lado derecho y el shunt es de derecha a izquierda. ¿Qué pasa al nacer? Baja la resistencia pulmonar, aumenta la presión sistémica y el shunt se invierte. El shunt es de izquierda a derecha. Ese cambio de presiones va a hacer que se cierren estas comunicaciones o los shunts fetales, ¿no? El conducto arterioso, que es la unión entre la aorta y la pulmonar, el foramen oval, que va a unir ambas aurículas. Bueno, el conducto venoso se cierra al momento de nacer, se secciona y se liga el cordón umbilical, ¿no? Queda un ligamento. Ahora, ¿qué pasa? En pediatría es importante calcular los pesos, ¿no? Los niños pequeños tenemos que de acuerdo a la edad, sacar el calculador de peso. Hay fórmulas para poder calcularlas, pero hay una fórmula bien práctica que usamos en pediatría, que es el cálculo de peso en las emergencias pediátricas por el método de la mano o de Hantevi. ¿Qué nos dice Hantevi? Que le ponemos un número a cada dedo impar ascendente y esa sería la edad en años, ¿no? Y le aumentamos un 0, sería el peso en kilos, pero aumentaríamos de 5 en 5. ¿Qué quiere decir? Que para un niño de 1 año su peso promedio debería ser 10 kilos. Para un niño de 3 años el peso promedio 15 kilos. Para uno de 5, 20. Para uno de 7, 25. Y para un niño de 9 años, 30 kilos, ¿no? Este método nos ayuda para tomar decisiones en un paciente que entra a shock trauma o emergencia, ¿no? Hay veces hay niños que sufren accidentes de tránsito, vienen sangrando, están con shock hipovolémico
y hay que pasarle el volumen de sangre de acuerdo al peso. Entonces, para eso nos sirve esta ley, ¿no?, de la manito. Ahora, en cuanto a las funciones vitales, en los niños es distinto a un adulto, ¿no? En las presiones arteriales, las resistencias son bajas en los niños. Por eso que la presión sistólica puede llegar hasta 70, ¿no?, 80 de sistólica es normal. Y la diastólica puede llegar a 50, 60. Que es diferente en los adolescentes o en los adultos, ¿no?, que llegan hasta 120, 140 de sistólica y diastólica 80. En cuanto a la frecuencia respiratoria, ellos son hiperventiladores porque hay una desproporción entre el tórax y el abdomen. Entonces ellos tratan de compensar esta desproporción con la frecuencia, aumentando las ventilaciones por minuto. En promedio son 40 a 45 ventilaciones por minuto en un recién nacido. En los adolescentes o los niños grandes, entre 2 y 15, ¿no?, o hasta 20 en los adultos. Entonces, para ello decir que un niño está con neumonía, pues con 40 ventilaciones no es neumonía, es normal. Tendría que pasar de 60 ventilaciones por minuto recién para yo decir que este niño tiene un cuadro respiratorio, que no es así en un adulto o un adolescente, ¿no? Ellos con 30, 50 de ventilaciones, sí, pues es un cuadro de distrés respiratorio o tiene un problema pulmonar. Recién voy a pensar en un niño grande o un adolescente. En cuanto a la frecuencia cardíaca, las frecuencias cardíacas son altas. Ellos pueden llegar a 120, 130 latidos por minuto, es normal, ¿no? Mientras que un adulto pues ya a 70, 80 y más si los adultos toman medicamentos como beta bloqueadores, están con propanolol, tenolol. Entonces ellos pueden llegar hasta 56, 60 de frecuencia y es normal para ellos, ¿ya? En cuanto a la temperatura en los niños es 1 grado, 1.5 grados más por encima del basal. Y peor si un niño es prematuro o prematuro extremo, necesita tener mayor temperatura corporal aumentada, ¿no?, para poder mantener su homeostasis. Es por eso que los ponemos en ambientes aislados o en servocunas para que puedan mantener su temperatura correspondiente, ¿no? Ahora, ya haciendo el preámbulo de cómo es la fisiopatología, la embriología, ¿no?, en un recién nacido, vamos de lleno a las cardiopatías congénitas. Una cardiopatía congénita es una alteración estructural del corazón que se va a dar durante el periodo de formación, o sea, en el periodo embrionario, las primeras 8 semanas, ¿no? Ahí se da la alteración y en el corazón, y esa es una cardiopatía congénita. Ahora, de acuerdo al tipo de cardiopatía congénita que tengamos enfrente, vamos a ver la sintomatología. Ahora, hay una clasificación de las cardiopatías congénitas como son, esta es una bien didáctica, por eso es que la pongo. Las divide en 2 grupos, las grupos acianóticas y las de grupo cianóticas. Las acianóticas a su vez las divide en las que tienen flujo pulmonar normal y las que tienen flujo pulmonar aumentado o hiperflujo, ¿no? Dentro de las de hiperflujo tenemos a las comunicaciones, ¿no?, la comunicación interventricular, interauricular, los ductos arteriosos. Dentro de las que tienen flujo pulmonar normal, pues tenemos a la estenosis pulmonar o la coartación de aorta. Dentro de las cianóticas tenemos a las también que tienen flujo pulmonar normal o disminuido y a las que tienen flujo pulmonar aumentado. Dentro de las de flujo pulmonar normal o disminuido tenemos a la tetralogía de Fallot, la anomalía de Epstein, las atresias tricuspides. En las que tienen flujo pulmonar aumentado tenemos a las transposiciones, a los drenajes venosos, a los síndromes de ventrículo izquierdo hipoplásicos, a los truncos arteriosos o los ventrículos únicos también, ¿no? Ahora, la sintomatología, pues un paciente con un CIB grande va a tener clínica en los primeros 3 meses de vida, ¿no? Un paciente con un ductus arterioso, que normalmente son prematuros, que nacen antes de tiempo, van a presentar clínica al nacer, ¿no?, en los primeros meses.
En cuanto a la tetralogía de Fallot, va a presentar clínica de hipoperfusión pulmonar o hipoflujo pulmonar al nacer, ¿no? Si es uno extremo. Ahora, si es un Fallot rosado, puede ser durante los primeros meses o al primer año de vida. Ahora, en cuanto a la incidencia, la frecuencia de las cardiopatías congénitas, la cardiopatía congénita más frecuente va a ser el CIB, ¿no? La comunicación interventricular es la cardiopatía congénita más frecuente a nivel mundial. Se le sigue el CIA un 10%, el ducto arterioso un 10%, el Fallot y la estenosis pulmonar en un 7%, la coartación de aorta un 6%, la transposición 5%. ¿No? Ahora, hay malformaciones congénitas asociadas a cromosomopatías, ¿no? Como son la trisomía 21. Los niñitos con síndrome de Down que acuden a consulta, pues más del 50% van a tener lesiones cardíacas, ¿no? Pueden tener canales atrioventriculares, comunicaciones interventriculares, comunicaciones interauriculares. En las trisomías 13 y las trisomías 18, el síndrome de Patau, el de Edwards, casi no los vamos a poder ver en consulta porque estos niñitos nacen y fallecen. Son las primeras semanas de vida que los podemos evaluar y ya sabemos que es un Edward y ya sabemos el pronóstico, ¿no? Que es malo. Tienen múltiples malformaciones, presentan valvulopatías, alteraciones del tabique o en la arteria pulmonar también. En cuanto a las aortas, por ejemplo, el síndrome de Turner, los Williams, eso sí los vamos a ver en consulta, van a presentar coartaciones de aorta, estenosis de aorta o estenosis pulmonar, ¿no? Eso sí los vamos a ver en consultorio. Ahora, en cuanto a las saturaciones y las frecuencias y las presiones, pues en el lado derecho del corazón vamos a manejar saturaciones bajas de oxígeno porque llega con la sangre venosa, todo el drenaje venoso y la saturación es 75% promedio, ¿no? Y la presión acá es baja. El lado derecho solo nos sirve de reservorio para recibir la sangre que viene de todo el sistema venoso. En cambio, en el lado izquierdo manejamos presiones altas de 120, 130, saturaciones altas, porque la sangre que llega a través de las venas pulmonares, pues son sangre rica en oxígeno, sangre oxigenada. Y con la presión que se mantiene acá, que es alta, esa presión se transmite a toda la aorta y es llevada a toda la circulación sistémica. Ahora, para definir a un niño con cianosis central y periférica, pues tengo que evaluar ver las mucosas, ver el paladar blando, ver que está moradito, ¿no? Y si yo pienso en una cianosis periférica, buscar en las uñitas, los deditos de las manos, de los pies, ¿no? La corazón cianótica. Una cianosis central nos va a indicar un paciente con una cardiopatía congénita. Una cianosis periférica puede ser un paciente con shock, hipoperfundido, con frío, ¿no? O con cualquier otra patología periférica o inotrópicos también. Pacientes que están con asistencia a inotrópicos en UCI, pues van a ver los deditos negritos a veces, ¿no? Moraditos. Algunos niñitos, bebitos presentan ya lesiones distales, ¿no? Necrosis a veces distales por uso prolongado de inotrópicos, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, ¿no? Vasopresina, que se usa en la UCI de neonatal. Ahora, en cuanto a la radiología, para yo poder identificar un paciente con una malformación cardíaca, pues tengo que tener el conocimiento, ¿no? ¿Qué tipo de cardiopatías congénitas tengo? Si no, pues la verdad es de poca ayuda la radiología. Podemos ver en la placa simple de tórax un flujo pulmonar normal, aumentado o disminuido. Podemos ver la forma de la silueta cardíaca. Acá tenemos, por ejemplo, el signo de la espada turca, ¿no? En los pacientes que tienen drenajes venosos pulmonares parciales, en la cual dos venas pulmonares van a drenar en el lado derecho del corazón, pues vamos a tener una imagen paralela a la silueta cardíaca, que es el signo de la espada turca. Ahora, si yo tengo un drenaje total pulmonar completo, se va a formar las 4 venas pulmonares, van a formar un circuito extracardíaco. Llega a un colector, una vertical y llegan a la vena cava superior y la aurícula derecha, ¿no? Esta imagen o este circuito extracardíaco va a dar el origen a la cabecita del muñeco de nieve. Entonces, si yo veo una silueta
doble silueta, arriba y abajo es el signo de muñeco de nieve en los drenajes venosos pulmonares totales. Ahora, en cuanto al falot, ¿qué voy a ver en el falot? Pues el falot tiene 4 componentes, ¿no? Tenemos una estenosis de la arteria pulmonar, tenemos un cabalgamiento de la aorta, un CIB y una hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué condiciona en la radiología? El falot es una cardiopatía congénita cianótica. El bebé nace morado, ¿no? Y a veces hay hipoflujo pulmonar bien severo. La placa de tórax se ve negra, ¿no? Hay hipoflujo y hay una excavación en el tronco de la pulmonar, lo que indica que hay una estenosis en la arteria pulmonar. Y hay una hipertrofia en el ventrículo derecho, lo que hace que eleve la punta del ventrículo izquierdo. Y nos da la imagen de forma de bota o de zapato sueco. Ahora, en cuanto a las cardiopatías con hiperflujo, como son la transposición de grandes vasos, pues vamos a ver el pulmón blanco, ¿no? Hiperperfundido, porque la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo en la transposición. Entonces, la presión que maneja el ventrículo izquierdo es alta, 120, 130. Entonces, la presión va a ir a los pulmones, por eso que lo inunda, lo ahoga el paciente, ¿no? Tienen hiperflujo y congestión pulmonar. Y la forma de la salida de las arterias mal puestas, pues es una en paralelo, ¿no? Salen como en paralelo y da la forma ovoide del corazón, que es el signo del huevo. Ahora, ¿qué pasa en la anomalía de Epstein? ¿Qué pasa en el Epstein? El velo septal de la válvula tricúspide se adosa, se adhiere al septum interventricular y eso va a evitar que esta válvula cierre adecuadamente y al no cerrar la válvula, la aurícula derecha va a estar dilatada. Al dilatarse, pues va a causar problemas de ritmo, de arritmias, ¿no? Como uno de sus compañeros me preguntaba, doctora, ¿tiene que ver algo el Wolff Parkinson White con el Epstein? Claro que sí, ¿no? Porque al dilatarse esta cavidad, los haces aberrantes van a dar un signo de reentrada y van a producir arritmias, ¿no? En salvas o síndromes de reentrada también, ¿no? Por la dilatación excesiva que va a tener. Eso es en el signo de la caja, porque hay una dilatación a predominio de la aurícula derecha. Ahora, ¿qué pasa con la coartación de aorta? En la coartación de aorta hay una estrechez en el istmo aórtico, en la aorta descendente, ¿no? Después de la salida de la arteria subclavia. Esa estrechez va a evitar que la sangre pase continuamente en buenos flujos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Va a optar rutas alternas para llegar a la aorta descendente. Puede ir por a través de la arteria axilar, la mamaria interna, ¿no? Y las intercostales. Este crecimiento o dilatación de vasos accesorios o colaterales va a hacer que las arcos costales presenten como muescas, ¿no? Mordeduras de ratón, el signo de Dressler, ¿no? Por el aumento de la circulación colateral en la coartación de aorta. Ahora, para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas, pues la hacemos el gol estándar es la ecocardiografía, ¿no? Ahora, esta ecocardiografía se puede hacer en el periodo fetal y en el nacimiento. En el periodo fetal nos ayuda para poder orientar a los pacientes, ¿no? A las gestantes que si tienen alguna alteración cardíaca en el feto, para poder dar a luz una cesárea programada en un centro donde cuente con una UCI neonatal, en la cual puede darse soporte al bebito, ¿no? Al que va a nacer. Y al momento de nacer ya le corroboramos el estudio, le completamos el estudio con la eco postnatal, ¿no? El cardiólogo le evalúa al bebito, le hace sus estudios cuando ya viene una gestante con un diagnóstico prenatal, ¿no? De alguna alteración congénita. Ahora, para las cirugías cardíacas usamos la máquina de circulación extracorpórea, que es la bomba corazón-pulmón. Esta máquina nos va a permitir desarrollar las cirugías sin necesidad de tener el corazón latiendo o abierto, ¿no? Entonces podemos clampar por encima de la aorta y por encima de las cavas y canalizar todo el drenaje venoso hacia la bomba de circulación extracorpórea y ahí devolverle a la arteria aorta por encima del clampaje, ¿no? Para toda la circulación
sistémica. Y en ese periodo de bypass, pues el corazón está vacuo, podemos hacer nuestras cirugías correctoras. Ahora, en cuanto a las cardiopatías congénitas, tenemos, por ejemplo, dentro de las cianóticas, ¿no? Tenemos al Fallot, como ya les mencioné, es una alteración de un CIB, una estenosis arteria pulmonar, hay un cabalgamiento de la arteria aorta y hay una hipertrofia en el ventrículo derecho. Acá hay una imagen esta es una imagen muy didáctica, podemos ver los 4 componentes del Fallot, la estenosis pulmonar, el cabalgamiento de la arteria aorta, tenemos el CIB y tenemos la hipertrofia del ventrículo derecho. Y el corazón adopta una forma de bota, la forma externa, ¿no? Ahora, para el tratamiento de la tetralogía de Fallot, pues vamos a hacer un aumento en el tracto de salida de la arteria pulmonar, ¿no? Ponemos un parche de pericardio bovino, podemos usar PTF, Dacron, ¿no? Para poder ampliar la salida de la arteria pulmonar. Cerramos nuestro CIB y hacemos una miectomía del ventrículo derecho, la pared libre, para poder mejorar el llenado venoso, ¿no? Y poder mandar más sangre a los pulmones. Ahora, en cuanto a la transposición, ¿qué pasa con la transposición de grandes vasos? Normalmente la arteria pulmonar pasa por delante de la aorta, ¿no? ¿Pero por qué se da esto? Porque ha habido un giro en el tabique aortopulmonar. Al inicio la aorta está adelante, luego la aorta se va a la derecha y termina en la parte posterior, porque el tabique tiene que girar, entonces es lo normal. Hace un giro, la aorta queda atrás y la pulmonar hacia adelante. ¿Qué pasa cuando este tabique no gira? Entonces la aorta se queda hacia adelante y la arteria pulmonar hacia atrás. Entonces hay una mala posición de los vasos, ¿no? Es una discordancia ventrículo-arterial. La concordancia es que una aurícula se conecte con un ventrículo del mismo lado y el ventrículo se conecte con la arteria que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, del ventrículo derecho tiene que salir la pulmonar y del ventrículo izquierdo tiene que salir la aorta. Si no se da esta concordancia, hay una transposición de grandes vasos. Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico es la cirugía de Yatene o switch arterial. ¿En qué consiste esta cirugía? Pues en seccionar la aorta y la pulmonar, hacer una maniobra de Lecon para traer hacia adelante la pulmonar y dejar la aorta atrás. Suturamos los vasos y hacemos el implante de las coronarias. Ahora, en cuanto a esas son las cianóticas. Las cianóticas tenemos al CIB y al CIA, ¿no? El CIA es una alteración en el tabique interauricular, es más frecuente en mujeres, más o menos 1 en 15.000 recién nacidos vivos. Tenemos 4 tipos, ¿no? El tipo ostium secundum, cuando el tabique secundario es el que no se ha formado adecuadamente, tipo ostium primum, cuando el tabique primario no se ha formado. Estos van seguidos con clef mitrales, hay que revisar siempre la válvula mitral en un ostium primum. Los tipos senovenosos, los que están cerca a la desembocadura de las venas cavas, tanto superior como inferior, y el tipo seno coronario, que está cerca de las venas coronarias, ¿no? Que llegan a la aurícula derecha. Ahora, tener en cuenta siempre el tejido de conducción. Tenemos al nodo sinusal, al nodo atrioventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Ahora, si yo tengo un CIA tipo seno venoso superior, pues tengo que tener cuidado de no lesionar al momento de repararlo el nodo sinusal y explicar al paciente o al familiar, ¿no? Que puede haber un tipo de bloqueo. ¿Por qué? Porque está muy cerca del tejido de conducción, el nodo sinusal, en los CIAs tipo seno venosos superiores, ¿no? Ahora, el tratamiento del CIA tipo ostium secundum, que es el más frecuente, es cierre por hemodinámica con un Amplatzer, un dispositivo oclusor, ¿no? Se estudia al paciente, se hace una medición de los bordes. Si tengo buenos bordes, pues entonces le pongo el dispositivo con guía ecográfica, con un catéter, ¿no?
y hicieron defecto. Si no es posible hacer este tratamiento endovascular, pues hacemos el cierre quirúrgico, ¿no? Hacemos la tratomía derecha, vemos el defecto y lo cerramos con parches de pericardio bovino y suturas de prolene, ¿no? Acá vemos una pacientita que operamos de un CIA en el cual vemos las cánulas venosas, ¿no? Para hacer el drenaje venoso, la cánula arterial que está acá, es la aurícula derecha, está abierta, se ha hecho una tratomía derecha, se ha visto el defecto y se le colocó el parche, ¿no? Esta es una cirugía de CIA. Ahora, en el CIB, ¿qué pasa con el CIB? El CIB es un defecto en el tabique interventricular. Este defecto puede ser único, puede ser múltiple, puede ser parte de un otro síndrome más grande o más complejo, ¿no? Como es en los Fallot, los ventrículos únicos, las dobles salidas, ¿no? O los canales atrioventriculares. Es la cardiopatía congénita más frecuente, de hecho, el 25 a 30% de todos los pacientes tienen este tipo de alteración. Como la clasificación, igual que el CIA, tenemos en el CIB 4 tipos. Los tipos de entrada, en LED, los de salida, tiene varios nombres, doblemente relacionales, subarteriales, subpulmonares, conalcetal, supracristales, pero no se hagan bolas, solamente con que sepan que es de salida suficiente. Tenemos los musculares, pueden ser únicos, múltiples, ¿no? O tipo queso gruyere, le dicen, ¿no? Cuando son múltiples. Y tenemos los perimembranosos. Los perimembranosos que son los más frecuentes de todos los CIBs. Ahora, el diagnóstico lo hacemos por vía ecocardiográfica, en el cual podemos ver acá un eje apical, 4 cámaras, vemos las cavidades cardíacas, vemos el tabique interventricular, el tabique interauricular y vemos una solución de continuidad y vemos que el defecto es alto, ¿no? Al ser alto, lo más frecuente que sea un CIB tipo peri. A ver, los de mi grupo, ¿qué tipo de CIB es? ¿Están ahí? ¿Se escucha el audio? Hola, Sí se escucha. Sí, se escucha. están muy calladitos. Yo nomás hablo. A ver, los de mi grupo, ¿qué tipo de CIB es este? Muy bien, así es. Entonces, si yo veo que el defecto es alto, es probablemente un perimembranoso. Si yo lo veo en la punta, cerca de la parte muscular, será un o un defecto muscular, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuándo operamos a este paciente? Cuando tenemos síntomas. La clínica manda siempre, ¿no? Si hay una insuficiencia cardíaca o hipertensión pulmonar, el inicio del tratamiento médico es inmediato y plantear una cirugía correctora si es que no responde. Ahora, si el paciente tiene pobre respuesta, pero sale y vuelve y sale y vuelve con cuadros respiratorios repetidos o hay detención de la curva pondoestatural, pues también hay que pensar en una cirugía dentro del primer año de vida. Ahora, si no hay clínica, el paciente es asintomático o oligosintomático, no hay indicación quirúrgica. Entonces le hacemos un control, un seguimiento con el COPQS, ¿no? Le medimos la presión, la resistencia vascular pulmonar sobre la sistémica y si estaba aumentando o es mayor de 2, sí pensar en una cirugía electiva al año o 2 años de vida. Pero si el QPQS es bajito, es menor de 1.5, no hay indicación quirúrgica, ¿ya? Solo se hace seguimiento. Puede ser ecocardiográfico a los 3 meses, 6 meses, ¿no? Porque eso se da en casos de CIB, por ejemplo, musculares, en los cuales el niño crece y los músculos también crecen y se cierran, ¿no? Se cierran los defectos. Entonces, ahí el QPQS es bajito y se le hace seguimiento, no se opera. Ahora, el tratamiento, igual que en el CIA, también se puede hacer por cateterismo cardíaco. Como ya les dije, el CIB más frecuente es el perimembranoso, el cual también puede ser abordado por un cateterismo cardíaco y cerrar con un dispositivo oclusor. Lo que sí hay que tener en cuenta es que tienes que tener buenos bordes, ¿ya? Para poder anclar tu dispositivo y no haya accidentes de migración del dispositivo. Ahora, si no es posible cerrarlo por cateterismo, pues entramos a la cirugía.
los tipos de cirugía va a depender del tipo de CIB que tengamos. Si tenemos un CIB de entrada, pues haremos un abordaje transatrial. Si es un CIB de salida, el abordaje será transpulmonar. Si es un CIB muscular, el abordaje será a través del ventrículo, ¿no? En cuanto a los perimembranosos, la mayoría de los cirujanos optan por el abordaje transatrial, ¿ya? Pero depende del cirujano, la experiencia que tenga. Ahora, en cuanto a las coartaciones, pues la coartación de aorta, como ya les mencioné, es una estrechez a nivel del istmo aórtico. El diagnóstico lo hacemos clínicamente, ¿no? Nosotros le palpamos los pulsos en los miembros superiores si son buenos, palpamos pulsos en los miembros inferiores, si no le palpamos, le tomamos la presión a los miembros superiores y comparamos con los miembros inferiores, y si la diferencial es mayor de 20, pues ya está hecho el diagnóstico, ¿no? Es un paciente con coartación de aorta. Ahora, en los niños grandes se toma la presión, se hacen los pulsos. En los bebitos la clínica es muy errática, ¿no? Pueden presentar irritabilidad, sudoración intensa, dificultad para respirar o alimentarse, pero no hay una clínica muy establecida. Ahora, depende del nivel de la estenosis o la coartación de aorta, nosotros vamos a hacer la cirugía. Siempre tener en cuenta que el lugar de la coartación es cerca al conducto arterioso. Está en relación muy directa, ¿no? Puede ser preductal, yuxtaductal o postductal. Y hay un nervio que siempre nos ayuda para encontrar el conducto arterioso, es el nervio laringio recurrente izquierdo, ¿no? Este nervio le da la vuelta, lo envuelve al conducto arterioso. Y es importante respetarlo porque después de una cirugía de coartación el paciente puede presentar disfonía. Ahora, los tipos de cirugía o técnicas quirúrgicas dependen, ¿no? Se puede hacer una sección y anastomosis término-terminal, si la lesión es muy puntual, ¿no? Y si es amplia podemos hacer parches. Antiguamente se hacían parches o flaps de subclavia, sacrificaban a la arteria subclavia y la usaban como un parche. Pero ahora ya no se utiliza. Ahora usamos parches. Podemos usar parches de PTF, parches de pericardio bovino, parches de dacro, de lo que tengamos. Ahora, la otra cardiopatía congénita con hiperflujo cianótica, pues tenemos el conducto arterioso persistente. Eso se da en pacientes que son prematuros, ¿no? Nacen antes de tiempo. Porque como ya sabemos, el conducto arterioso es un shunt natural, durante la vida fetal se da, pero al nacer debería cerrarse. Cuando no se da el cierre es cuando se da esta patología, ¿no? Conducto arterioso persistente, porque no se cerró. Es frecuente en recién nacidos prematuros extremos, ¿no? Ahora, el cierre puede ser percutáneo, puede ser por cateterismo cardíaco, también se ponen dispositivos de oclusores, microcoils, ¿no? Para el cierre ductal. Y si no se puede hacer el cierre percutáneo, tenemos la opción quirúrgica, la hacemos por toracotomía izquierda, abordamos al paciente, buscamos el conducto arterioso, ligamos, ¿no? Ligamos, hacemos doble ligadura y punto transficiante. Acá vemos un paciente pues, de un ductus arterioso, es un prematuro extremo de 800 gramos, ¿no? Es tamaño de la mano del cirujano. Hicimos la toracotomía, buscamos el ductus en sí, liberamos, calzamos, ponemos puntos separados y un punto transfixiante, ¿no? Y cerramos y dejamos un tubito de drenaje torácico. Eso es en cuanto a las cardiopatías congénitas más frecuentes. Ahora, no siempre se puede hacer corrección. También tenemos las opciones de los procedimientos paliativos. Dentro de los procedimientos paliativos tenemos dos. Tenemos el Blalock-Taussig, la fístula sistémico-pulmonar o el banding pulmonar. ¿En qué casos los vamos a usar? La fístula sistémico-pulmonar o Blalock lo usamos en pacientes que tienen bajo flujo pulmonar o hipoflujo, ¿no? En los falodextremos, las atresias pulmonares. Y en el caso de los... Acá tenemos un Blalock, ¿no? Acá es un procedimiento paliativo en el cual se le ha colocado a este pacientito, por ejemplo, un Blalock, ¿no? Está haciendo un injerto de PTF
Si verán, es pequeño el corazón, es un bebito recién nacido y no hay mucho espacio para trabajar. Entonces, a veces ni podemos poner las pinzas, hacemos nuestro blade. Acá tenemos otro blade. Acá tenemos, ya hemos hecho una parte, acá está completo el blade. Acá hacemos una parte. Acá ven, el corazón es pequeñito, el cirujano hace su anastomosis en la arteria pulmonar y luego hacemos la parte de la boca aórtica, ¿no? Chiquitito el corazón. Son procedimientos paliativos porque son muy pequeñitos para ir a una cirugía correctora de frente. Ahora, en cuanto al bandi o el bandaje pulmonar, se hace en pacientes que tienen hiperflujo pulmonar. Hay congestión porque hay mucho flujo. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos una banda en la arteria pulmonar para disminuir el flujo, regular el flujo que va a llegar a los pulmones, ¿no? Entonces, ponemos, es un material también de PTF, es una bandita que le colocamos a la salida de la arteria pulmonar, hace que esta arteria disminuya el flujo, ¿no?, hacia los pulmones. Igual, en cuanto a los pacientes que son operados de cirugías cardíacas van a la UCI. Si son menos de 28 días van a la UCI neo. Si son más del mes o hasta los 13 años, 11 meses, en el seguro los atendemos hasta los 14 años en pediatría, luego ya lo pasamos a adultos. En MINSA sí se considera niño hasta los 18 años, ¿no? Entonces, los niños ya más de un mes, 2 meses de vida pasan a la UCI pediátrica. Entonces, ahí manejamos con drogas, inotrópicos, ventilador, los sacamos del ventilador y ya pueden pasar a piso. Bueno, eso es en cuanto a la experiencia que tenemos en el hospital Edgardo Rebagliati. ¿Hasta hay alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran ampliar o no esté claro? Sí, doctora, todo claro. ¿Preguntas? ¿Nada? Ya, bueno. Espero que les haya servido la explicación, la exposición. No sé cuándo tendrán el examen. Si tienen alguna duda, no duden en hacerme llegar a través de su delegado. Las diapositivas se las voy a pasar a su delegado para que las pueda compartir y puedan leer para el examen, ¿no? El examen, las preguntas vienen casi de todas las diapositivas. Los que han estado atentos, pues van a responderlo bien, ¿no? Eso sería conmigo todo. Muchísimas gracias, doctora. Excelente día. Gracias, doctora. Hasta luego. Ya.